Bueno, terminamos nosotros con el tema de reacciones químicas. No es que terminamos, sino que terminamos de ver esta clasificación en donde un tipo de reacciones, que son las reacciones de oxidorreducción o las redox, apenas eh, hicimos como una primera aproximación, como para que ustedes tengan una idea de cuál es el fenómeno que ocurre, y el año que viene van a profundizar seguramente en ese tema. Ahora vamos a encarar otra parte importante que tiene la química general, que es el estudio de los gases. ¿Sí? Nosotros hemos estado trabajando en general con compuestos, analizando cómo al principio cómo se formulaba, después hemos visto reacciones que la mayoría de las reacciones que analizamos ocurrían en solución. Habían algunas en donde había producción de gases, pero solamente analizábamos en estos gases qué pasaba en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora vamos a profundizar un poco en el tema de eh, cuál es el comportamiento de los gases, ¿sí? Y qué pasa cuando nosotros cambiamos estas condiciones externas en las que están los gases. Bueno, ahí en el apunte ustedes tienen una primera aproximación de algo que ya vieron el año pasado. De hecho, yo lo saqué de los apuntes que preparé este año para las chicas y los chicos de tercero, así que supongo que más o menos es parecido a lo que ustedes vieron, en donde les presenta los estados de agregación de la materia, los que más se usan, los más tradicionales, los que conocemos son el estado sólido, líquido y gaseoso, pero también hay otros estados de agregación. El que está más estudiado de todos esos otros estados que existen es el plasma, que digamos sería similar al gas, pero a temperaturas mucho más altas, en donde se producen otros fenómenos diferentes con los átomos, ¿sí? Que se produce como una ionización de los átomos y los electrones quedan flotando, por eso, bueno, esas son las características que tiene ese estado. Pero en los tres estados más importantes, los más cotidianos, digamos, que nosotros conocemos, que son el estado sólido, líquido y gaseoso, ahí hay como una descripción de las características. Lo que sería importante que ustedes tuvieran en cuenta, como que les quedara claro, yo supongo que lo deben tener, es que entre las partículas que forman la materia en los distintos estados de agregación, siempre se dan interacciones que tienen que ver con fuerzas que las tienden a unir, que se llaman fuerzas de atracción, y fuerzas que tienden a separarlas, que son las fuerzas de repulsión. En el caso del estado sólido, digamos, las fuerzas de atracción son muy grandes, por eso es que la materia en estado sólido tiene volumen y forma propia. ¿Sí? Eh, en el estado líquido, estas fuerzas, digamos, van ganando las fuerzas de repulsión, entonces las moléculas están lo suficientemente cerca como para tener un volumen propio, pero no lo suficientemente cerca como para poder, o no lo suficientemente atraídas como para poder tener una forma propia. Y por eso adquieren la forma del recipiente que las contiene. En el caso del estado gaseoso, eh, las partículas que están en estado gaseoso, las fuerzas de atracción son muy ínfimas, son pequeñísimas, y las de repulsión son muy grandes. Por eso es que una sustancia en estado gaseoso tiende a ocupar todo el espacio disponible, no tiene volumen ni forma propia, sino que ocupa todo el espacio disponible. ¿Sí? Eh, de todas maneras sigue siendo materia, y de todas maneras, como es materia y está formado por partículas, que pueden ser, en general son moléculas, ¿sí? O sea, que son la unión de átomos que forman moléculas, o moléculas monoatómicas, como serían los gases nobles, moléculas formadas por un solo átomo, pero eh, como es materia, digamos, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, digamos, y tiene todas las propiedades que tiene la materia. Sin embargo, a la hora de estudiar los gases, para poder entender el comportamiento que tienen, se define un gas que se llama gas ideal, ¿sí? Que sería un gas hipotético, un modelo que nosotros inventamos. Yo creo que alguna vez les conté el chiste ese del caballo de carrera, que es como una esfera que se mueve
fricción, bueno, esto sería más o menos lo mismo. Los científicos idealizan un gas que, digamos, cuáles son las características que lo hacen que sea ideal, que son partículas puntuales, es decir, que son partículas que no ocuparían un lugar en el espacio, serían como puntos y no ocuparían un lugar en el espacio. Ya esto es como que cuesta imaginárselo porque nosotros vivimos en un mundo material en donde tenemos claro que la materia ocupa un lugar en el espacio, es una de sus características. Pero bueno, el gas ideal supone que el gas no ocupa un lugar en el espacio, que está en un movimiento permanente y caótico, que choca contra las paredes del recipiente y ese choque por unidad de superficie, esa fuerza que hace por unidad de superficie, genera una variable muy importante en los gases, que es la presión, ¿sí? Que si nosotros aumentamos la fuerza que hacemos sobre el gas, ¿sí? Podemos generar que el gas se comprima, o sea, podemos ir acercando las moléculas, podemos comprimirlo, cosa que no pasa ni con los sólidos, o sea, que no pasa con los líquidos y que menos pasa con los sólidos. ¿Sí? O sea, que el gas tiene esa capacidad de poder ser, de poder comprimirlo debido a que hay grandes distancias entre las partículas que forman el gas. Y otra característica que tienen los gases ideales es que chocan contra las paredes del recipiente, pero con choques que se llaman choques elásticos, es decir, choques en los que no hay pérdida de energía. ¿Sí? Esto también es una idealización. Siempre que hay un choque va a haber un intercambio de energía. Y después, la otra característica que también lo hace gas ideal es que no se producen interacciones, o sea, fuerzas de atracción entre las moléculas, ¿sí? O sea, por eso yo puedo comprimirlos hasta llegar a un volumen cero, ¿sí? Es una situación ideal, porque yo no podría llegar a un volumen cero porque es materia, pero bueno, en este gas que se considera el gas ideal, yo podría comprimir hasta llegar a un volumen cero, ¿sí? Eh, los gases reales, obviamente, no cumplen con estas características, pero si yo estoy trabajando en condiciones de presión muy baja y estoy trabajando en condiciones de altas temperaturas, el gas real tiene un comportamiento similar al gas ideal. Y esto es lo que les permitió a los científicos trabajar estudiando cómo se comportaban los gases cuando se modificaban algunas variables que se llaman variables de estado. Las variables de estado, ¿sí? Entonces estamos trabajando con gases, ¿sí? Y son gases ideales. Y vamos a estudiar las leyes de los gases ideales que después, con algunas modificaciones, se pueden aplicar a los gases reales. Nosotros vamos a trabajar solamente con las leyes de los gases ideales. Después, si alguno sigue estudiando algo con química, ingeniería, van a trabajar después con los gases reales. Bueno, en estos gases ideales, que tienen todas esas características que yo se las dije, están en los apuntes, trabajamos para poder analizarlos con variables que se llaman variables de estado. Las variables de estado ya las hemos estado nosotros analizando. Por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos condiciones normales de presión y temperatura? O sea que ahí tenemos dos variables de estado, presión y temperatura, ¿sí? La otra variable de estado, que es muy importante, es el volumen. Y la otra variable de estado que vamos a trabajar es N, que es el número de moles. O sea que nosotros vamos a trabajar con estas cuatro variables de estado, ¿sí? Que nos permiten definir el comportamiento del gas. Ya dijimos recién, ¿la presión qué es? La presión es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el gas sobre el recipiente, ¿sí? Entonces, la presión siempre está vinculada al choque de las partículas sobre el recipiente. Se mide en varias unidades, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar para las leyes de los gases las unidades atmósfera, ¿sí? Y milímetros de mercurio, ¿sí? La unidad que tiene que ver con el sistema de unidades, con el sistema que es métrico, es el pascal, ¿sí? Pero en estas ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar, las unidades que se utilizan son la atmósfera y los milímetros de mercurio. Lo que ustedes tienen que saber es que
una atmósfera equivale a 101.300 pascales, ¿sí? Pero eso no lo vamos a usar, ¿sí? Ustedes habrán visto que, por ejemplo, en los noticieros, a veces cuando dicen hablan de la presión atmosférica, que es la presión de un gas, dicen hectopascales. Bueno, nosotros vamos a trabajar, no vamos a trabajar con los pascales, vamos a trabajar con atmósferas y con milímetros de mercurio, sabiendo que, lo voy a poner acá arriba, después ponemos las otras unidades, sabiendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿ustedes han visto esto de la presión en física o no? ¿No han trabajado con presión? Sí, profe, ahora lo estamos viendo. Sí. Bien. Entonces, tienen claro lo que es lo que significan los milímetros de mercurio en el barómetro, ¿sí? O más o menos. Bueno, no vamos a detener eso, pero cuando trabajaron con la medición de la presión, lo que armaron fue un barómetro que en realidad es una cuba con mercurio y con un tubo finito, y entonces la presión la medían teniendo en cuenta la altura por la que subía, o sea, la altura que alcanzaba el mercurio por esa columna, ¿sí? Finita, ese tubo capilar. Entonces, esa altura eran 760 milímetros de mercurio cuando está a nivel del mar. Por eso a esa presión se la llama una atmósfera, ¿sí? En las unidades de atmósfera, la presión de 760 milímetros de mercurio es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. Entonces, por eso es una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Esto es con lo que vamos a trabajar nosotros en nuestras ecuaciones. En relación a la temperatura, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, condiciones normales de presión, decíamos una atmósfera, y de temperatura, que decíamos 273 Kelvin o 0 grados Celsius, vamos a trabajar con la escala de los grados Celsius y la escala de Kelvin, ¿sí? Que no se le pone el cerito, solamente cuando yo digo Kelvin, directamente pongo la K. En general, como nomenclatura se usa la T minúscula, es cuando estoy midiendo en grados Celsius, y la T mayúscula, que es la que aparece en todas las ecuaciones de los gases que nosotros vamos a trabajar, o sea que siempre que van a aplicar la ecuación de los gases tienen que trabajar con la temperatura en grados Kelvin, se indica con la T mayúscula. ¿Cuál es la equivalencia entre Celsius y Kelvin? Bueno, la escala de Kelvin se llama la escala absoluta, porque es la que se supone que el cero que tenemos, que también es una situación ideal, es el cero absoluto. Después de eso no podría bajarse más la temperatura. Y eso corresponde a menos 273,15 grados Celsius. O sea que esto correspondería a el cero absoluto, el cero Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura en Kelvin es, vamos a poner la temperatura en Kelvin, que ya sabemos que se indica con la letra T mayúscula, es igual a la temperatura en grados Celsius, que la indicamos con la T minúscula, más 273,15, que es el factor de conversión. Muchas veces directamente sumamos 273 para que no se nos haga tanto lío, ¿sí? Porque la diferencia es ínfima. Entonces, yo puedo pasar fácilmente de temperatura Celsius a Kelvin sumando un factor de corrección que es el 273, un factor de conversión, no de corrección. Un factor de conversión que es el 273. La otra variable que nosotros usamos, la otra variable de estado es el volumen. El volumen ya sabemos que tiene que ver con el lugar que ocupa. O sea, si por ejemplo yo digo cuál es el volumen o van a comprar una Coca-Cola y compran 1 litro de Coca-Cola. Bueno, el volumen que ocupa la gaseosa es 1 litro. Bien. Cuando estamos trabajando con los gases, nosotros dijimos que los gases ocupan todo el volumen disponible. Por lo tanto, cuando hablamos de volumen en el tema de los gases, estamos hablando del volumen del recipiente que contiene el gas, ¿sí? O sea que es el volumen del recipiente. ¿En qué unidades lo vamos a medir? Lo vamos a medir en litros, lo podemos medir en mililitros, lo podemos medir en centímetros cúbicos, lo podemos medir en decímetros cúbicos.
Supongo que ya han estudiado las equivalencias en este caso, pero podríamos decir que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico y esto equivale a 1000 mililitros y equivale a 1000 centímetros cúbicos. Es decir, que cualquiera de estas unidades ustedes pueden pasar para poder trabajar con las unidades que necesitan de acuerdo a la situación del problema, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida, ¿sí? Quiero ir rápido para que nos alcance el tiempo para que podamos revisar todo este tema. Y después, la otra variable de estado que ya la hemos trabajado es el número de moles, ¿sí? Que ustedes ya saben que el mol tiene que ver con el número de Avogadro, que el mol es una unidad que mide partículas muy pequeñas y que sabemos que en 1 mol de una sustancia tenemos siempre 6,02 por 10 a la 23 partículas reales. Entonces, el número de moles está relacionado con el número de Avogadro. Ya vamos a ver que la ley que relaciona los gases con el número de moles se llama ley de Avogadro. Y para calcular el número de moles, ya lo sabemos, es la masa total que nosotros tenemos, ¿sí?, de la sustancia dividido la masa molar. Y la masa molar, ya la conocíamos, ya la habíamos utilizado, es la masa que tiene el mol. ¿Y cómo sabemos cuál es la masa del mol? Escribimos la fórmula química y después sumamos las masas de los átomos que forman esa molécula, eh, multiplicándola por los coeficientes, digamos, o sea, por el número de átomos que están formando la molécula. Por ejemplo, si yo tengo dióxido de carbono, la masa molar, ¿sí?, va a ser 12 gramos del carbono más 2 por 16 gramos del oxígeno. Bueno, esto ya lo hemos visto en estequiometría. O sea que este concepto de número de moles ya lo hemos trabajado en estequiometría, así que ya lo tenemos claro. Bueno, estas son entonces las variables de estado y las unidades con las que vamos a trabajar. En presión vamos a trabajar con atmósferas o milímetros de mercurio. Para aplicar las fórmulas tenemos que tener la presión en atmósferas, pero tenemos una forma de convertirla. En el caso de la temperatura, podemos trabajar con Celsius o con Kelvin, pero en las ecuaciones siempre hay que trabajar con las temperaturas expresadas en Kelvin, ¿sí? Si no, sale mal el ejercicio, porque las ecuaciones están planteadas para la escala de Kelvin. Entonces, si yo tengo que transformar Celsius en Kelvin, lo único que tengo que hacer es sumarle a Celsius 273,15, vamos a usar 273 para que sea más sencillo. En el caso de los volúmenes, en las ecuaciones en general trabajamos con litros. A veces, ahí como que de acuerdo a qué estamos calculando, podemos llegar a trabajar con mililitros. Pero si trabajamos con la ecuación general del estado gaseoso, tenemos que trabajar en litros. Y el número de moles, bueno, solamente se mide como número de moles, así que no tendríamos dificultad. Bueno, todo esto, digamos, es la base para poder entender, digamos, cómo es el comportamiento de los gases. El estudio de los gases fue muy importante para el desarrollo de la química como ciencia, ¿sí? Porque cuando empezaron, digamos, en esta historia de ir descubriendo los distintos elementos, se fueron encontrando con muchas sustancias gaseosas y el estudio del comportamiento de estos gases permitió ir planteando distintas teorías acerca de cómo los átomos se iban uniendo para formar las moléculas. Y se dieron, digamos, discusiones grandiosas entre, por ejemplo, Dalton, que plantea la primera teoría atómica, con Gay-Lussac, que fue uno de los que estuvo estudiando el comportamiento de los gases. Entonces, todas las leyes tienen los nombres de los científicos que plantearon que hicieron esos estudios. La primera ley, digamos, que se estudia es la ley que se llama de Boyle, que simultáneamente, en los mismos tiempos que Boyle plantea esta ley, también aparece otro científico que se llama Mariotte, que llega a las mismas conclusiones. Entonces, a veces se suele llamar ley de Boyle-Mariotte.
o a veces ley de Boyle y ley de Mariot. Pero bueno, el nombre más conocido es como ley de Boyle. La ley de Boyle, o sea, lo que Boyle estudió fue cuál era la relación que había entre el volumen y la presión, ¿sí? La relación entre estos dos, cuando se mantenía el número de moles constante y la temperatura constante. Y Boyle encontró que el volumen era inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya han trabajado con las funciones. ¿Saben lo que es directamente proporcional, inversamente proporcional o no? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que el volumen sea inversamente proporcional a la presión? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Sí? Es decir, que la ley de Boyle me está diciendo que si se mantienen constantes la temperatura y el número de moles, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Y cómo lo podemos indicar esto? Y lo podemos indicar diciendo que el volumen por la presión es igual a una constante. ¿Sí? Y si nosotros mantenemos la temperatura y mantenemos el número de moles, pero cambiamos el volumen y la presión, podemos decir que volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. ¿Por qué? Porque si este aumenta, o sea, si nosotros tenemos estas variables, estas son las condiciones iniciales, y por ejemplo, en las condiciones, las siguientes, cambiamos la presión, va a modificarse el volumen. ¿En qué proporción? Y si este aumenta, este va a disminuir. Entonces, esto nos está indicando la ley de Boyle. ¿Sí? Después tenemos otra ley, que es la ley de Charles. La ley de Charles, o sea, Charles trabajó también con las variables de estado, pero viendo cómo se modificaba el volumen cuando cambiaba la temperatura, si se mantenía el número de moles y la presión constantes. O sea, dejaban dos variables fijas, constantes, y veían qué pasaba con el comportamiento de las otras dos. Y encontró Charles, a diferencia de lo que planteaba Boyle, que el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si la temperatura aumentaba, el volumen aumentaba. Si la temperatura disminuía, el volumen disminuía. Entonces, esto expresado como una ecuación es el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. O, lo que es lo mismo, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Eso es lo que encontró Charles. Y Gay-Lussac encontró algo muy parecido. Pero nada más que él lo que hizo fue ver qué pasaba con la presión y la temperatura si mantenía constante ahora el número de moles y mantenía constante el volumen. Y encontró la misma relación que había entre el volumen y la presión, pero, el volumen y la temperatura, pero entre la presión y la temperatura. Es decir, que la presión era directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que P sobre T es igual a una constante, y por lo tanto, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Sí? Y la otra ley que nos falta analizar es la de Avogadro. Que Avogadro trabajó, ya lo habíamos visto, con el número de moles. ¿Y qué es lo que hizo Avogadro? Vio qué relación había entre el volumen y el número de moles. ¿Sí? Recuerden que el volumen es el volumen que tiene que ver con el tema del recipiente. ¿Sí? Y encontró que si la presión y la temperatura se mantienen constantes, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Es decir, que volumen sobre número de moles es igual a una constante. ¿Sí? Es decir, que volumen 1 sobre número de moles 1 es igual a volumen 2 sobre número de moles 2. Bueno, todas estas leyes, ¿sí?, estaban también planteando una situación en donde nosotros manteníamos unas constantes fijas, unas variables fijas, o sea que manteníamos constante
el número de moles y la temperatura, en este caso el número de moles y la presión, en este caso el número de moles y el volumen, y en este caso la presión y la temperatura. Ahora había que ver qué pasaba en una situación real. Si ustedes vieron el tutorial ese que yo les puse para que miraran y después sobre eso hay algunas preguntas, van a ver que ahí les planteo una situación que ya la hemos trabajado nosotros cuando vimos, cuando presentamos el tema de estequiometría. ¿Qué pasa cuando se activa el airbag de un auto? ¿Sí? Ahí hay una reacción química, una descomposición de una sustancia que se llama ácido de sodio, produce sodio y produce nitrógeno. Ese nitrógeno, ese gas nitrógeno es el que infla la bolsa que nos va a proteger del choque, ¿sí? Bueno, en ese caso, todas las variables se ponen en juego, ¿sí? Cambia el número de moles porque se produce una cierta cantidad de gas, ¿sí? Y acuérdense que eh, si bien los átomos pueden estar iguales, pero el número de moles depende de cómo se combinan los átomos, entonces cambia el número de moles. Aparte, Avogadro había trabajado con esta idea de que el volumen de los gases depende solamente del número de moles y no depende de qué tipo de sustancia se trate, ¿sí? Entonces, hay una relación entre el volumen y el número de moles, y en ese caso varía el número de moles, varía el volumen, varía la presión, varía la temperatura. Entonces había que encontrar una relación entre todas estas leyes. Entonces, ¿qué es cuál es la ley que se obtiene, que es una ley general que vincula a todas estas variables? Vamos a borrar y la vamos a plantear. No les voy a borrar lo de las unidades por las dudas que lo necesiten. Entonces, a ver, vamos a trabajar con... El volumen es igual a una constante 1, ¿sí? Sobre la presión, ¿sí? Porque, como decís vos, es presión, volumen sobre presión igual a la constante. Entonces ahí tenemos una constante 1 sobre la presión. El volumen, esta era la ley de Boyle, ¿sí? Según la ley de Charles, decíamos que el volumen era una constante 2 por la temperatura, ¿sí? Porque la temperatura era directamente proporcional al volumen. Y por la ley de Avogadro, ¿sí? Teníamos que el volumen era una constante que le podemos poner 3 por el número de moles, ¿sí? Si nosotros juntamos estas tres ecuaciones, porque va a cambiar la presión, va a cambiar la temperatura y va a cambiar el número de moles, juntando las tres, podemos decir que el volumen es directa e inversamente proporcional a la presión por una constante 2 por la temperatura, porque es directamente proporcional a la temperatura, por una constante 3 por el número de moles, porque es directamente proporcional también al número de moles. Entonces, si nosotros juntamos todas las constantes, ¿sí? Que se están multiplicando, el producto de estas constantes va a ser otra constante. A esa constante la vamos a llamar R, que se llama constante general del estado gaseoso, ¿sí? Esa constante R, si nosotros mantenemos lo que tenemos acá, va a estar multiplicada por la temperatura, por el número de moles, sobre la presión. Entonces, si reordenamos estos términos, como la presión acá está dividiendo, pasa multiplicando, y me va a quedar que presión por volumen es igual al número de moles por una constante que es R por T, ¿sí? Donde T, fíjense que es T mayúscula, porque en todos los casos, en estas leyes, cuando estamos trabajando en la ley de Charles, la temperatura se tiene que medir en grados Kelvin. Entonces, esta ecuación que surge de poner todas las variables en juego se llama ecuación general del estado gaseoso, ¿sí? Y esta constante R tiene un número definido que es bastante sencillo de poder calcular. ¿Por qué? Porque si yo de esta ecuación despejo la R, ¿sí? Si yo acá de esta ecuación despejo R, voy a tener B por P sobre
la temperatura por el número de moles, ¿sí? Si yo pienso en las condiciones normales de presión y temperatura, yo digo que un mol en esas condiciones ocupa 22,4 litros. ¿Se acuerdan que lo habíamos estudiado? Y la presión era una atmósfera y la temperatura era 273 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, si yo acá despejo, o sea, cambio coloco las variables que tengo acá, voy a tener 22,4 litros por una atmósfera sobre 273 Kelvin, ¿sí? Por, ¿qué más teníamos? Un mol. Si yo saco esta cuentita, me va a quedar 0,082. Y fíjense las unidades. Litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Esta que está acá es el valor que tiene la constante del estado gaseoso. O sea, que la constante del estado gaseoso vale 0,082 litro atmósfera sobre grados Kelvin mol. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación nosotros podemos analizar qué pasa con un gas si nosotros cambiamos todas las condiciones que necesitemos cambiar. Supónganse, si yo quiero saber qué volumen ocupa un gas, ¿sí? Puedo despejar el volumen, pero tengo que saber el número de moles, la temperatura a la que está y la presión. Entonces, puedo con esas, modificando, digamos, conociendo esas variables, puedo calcular el volumen. O si quiero calcular la presión, sabiendo el volumen, el número de moles y la temperatura, lo puedo calcular, ¿sí? Recuerden que el número de moles siempre se podía calcular dividiendo la masa total sobre la masa molar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? La deducción de cómo llegar a la ecuación general del estado gaseoso, no me importa que la manejen, sino que lo que tienen que sí tener claro es que esta es la ecuación general del estado gaseoso. Y lo que sí tienen que tener claro es que cómo pueden despejar a las distintas variables de acuerdo a los datos y a la incógnita que les da el problema, ¿sí? Y después, en los apuntes también tienen otra ecuación que es como la ecuación generalizada o la ecuación que sintetiza, digamos, cuando tenemos dos situaciones, lo voy a borrar acá ahora por esto. Cuando pasamos de un estado, de unas condiciones a otras condiciones de trabajo, podemos trabajar con una ecuación que es la que se llama la ecuación, esta es la general del estado gaseoso y la otra es como la ecuación síntesis, a ver, no sé cómo les he puesto en el apunte, la La ecuación idea combinada. combinada, sí, la ecuación combinada de los gases. Entonces, fíjense, para cuando yo trabajo con la ecuación combinada de los gases, tengo que tener sí una de las variables fijas, es decir, el número de moles se mantiene constante, ¿sí? Entonces, si el número de moles se mantiene constante y yo tengo una situación 1, en donde voy a tener una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1, y tengo una situación 2, donde voy a tener una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer situación 1. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual al número de moles, que dijimos que era una constante, por R, que también es una constante, por la temperatura 1. Y la situación 2 sería presión 2 por volumen 2 igual al número de moles, que dijimos que era una constante, por la R, que es una constante, por la temperatura 2. Si de acá nosotros despejamos de las dos ecuaciones N y R, nos va a quedar NR en el primer caso va a ser P1 por B1 sobre T1. Y en el segundo caso, NR
N por R va a ser igual a P2 por B2 sobre T2. Entonces, como estos dos elementos de la igualdad son iguales, entonces los otros dos también son iguales, y así tenemos la ley combinada de los gases. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros mantenemos el número de moles, es decir, que estamos trabajando con un gas al que no agregamos más cantidad de gas, sino que mantenemos la misma cantidad de gas durante todo el proceso, pero cambiamos la presión, el volumen y la temperatura, podemos, de acuerdo a cuál es la que queremos ver cómo se modificó, analizar utilizando esta ecuación, ¿sí? Entonces, supónganse, si yo quiero saber cuál es el volumen que va a ocupar un gas que estaba en estas condiciones, pero pasa a tener esta presión y esta temperatura, entonces despejo el volumen del gas y con todos los datos puedo calcular cuál es el volumen del gas. O sea, lo que nosotros ahora hemos hecho es presentar una serie de ecuaciones que ustedes tienen que conocer. ¿Cuáles son las que tienen que conocer? Conocer las leyes de los gases, qué dicen básicamente, la de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac, la de Avogadro. Saber que a partir de unir todas esas leyes se llega a la ley general del estado gaseoso, que dice P por B es igual a N, que es el número de moles, por una constante que, como es una constante, siempre tiene el mismo valor, por T, ¿sí? Y después, que si mantenemos el número de moles, pero cambiamos las otras variables, llegamos a la ecuación combinada del estado gaseoso que dice P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Para qué nos van a servir esto? Y para aplicarlo a distintas situaciones problemáticas en donde vamos a trabajar primero algunos ejercicios solo con gases y después esos mismos gases los vamos a aplicar a problemas de estequiometría que son más reales, porque en general cuando nosotros trabajamos con gases en los problemas de estequiometría siempre decíamos en condiciones normales de presión y temperatura, pero ustedes saben que esas condiciones no son las condiciones que normalmente tenemos en un laboratorio y menos en una industria. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si modificamos las condiciones de presión y las condiciones de temperatura, cómo responde ese gas, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos a usar. ¿Qué es importante tener, muy importante tener en cuenta cuando apliquemos estas ecuaciones a los ejercicios? Las unidades, ¿sí? El análisis de unidades es imprescindible y es imprescindible trabajar con las unidades correctas para poder resolver los problemas. Fíjense, cuando yo estoy trabajando con la ecuación general del estado gaseoso, estoy con una constante que tiene unidades fijas, litro por atmósfera dividido Kelvin mol. Entonces, voy a tener que trabajar, bueno, el mole siempre se mide de la misma manera, pero la temperatura no puedo poner grados Celsius, ¿sí? Porque no voy a poder simplificar las unidades de temperatura. En el caso del volumen, tengo que trabajar en litros, no puedo poner mililitros. Y en el caso de la presión, si tuviese milímetros de mercurio, los tengo que pasar a atmósfera para poder trabajar con estas unidades. Si no, estoy mezclando unidades y el problema es incorrecto, ¿sí? O sea, es lo mismo que supongo que deben hacer en física. Bueno, acá va a ser muy importante este tema de las unidades y por eso es importante que, lo que les había puesto acá en el costado, que tengan claro cuál es la relación o las equivalencias que hay entre las distintas unidades, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, han quedado así mudos, no sé si me están escuchando o están como en el videito de la profesora de teatro que estaba acostada, están acostados durmiendo, pero bueno, sí. Yo no entiendo muy bien a qué se refiere con idealizar el gas ideal. Eh, a lo que se refiere es que estoy como planteando situaciones en el gas que no son reales, que no son las reales. A ver, si el gas está formado por materia, yo puedo plantearme
que las moléculas no ocupan un lugar. No, eso sería irreal, ¿sí? ¿Por qué o sea, o que los choques son elásticos? ¿Qué quiere decir? Que choca contra algo y no pierde nada de energía. Eso es imposible en la realidad. Por eso el gas es ideal. Pero todas estas ecuaciones se aproximan bastante al comportamiento de los gases reales, a pesar, en realidad después hay una modificación que se le hace a esta ecuación cuando yo trabajo con los gases reales, que es que se agrega el covolumen y se agrega otra cuestión más que ahora no me acuerdo. Pero a lo que voy es que yo estoy proponiéndome una situación de un gas que tiene un comportamiento ideal que en ciertas condiciones se aproxima bastante a los gases reales. ¿Sí? A ver, eh, por ejemplo, cuando Guy Lussac empieza a trabajar con este tema, él mide los volúmenes independientemente de si está trabajando con una molécula de hidrógeno, de dióxido de carbono, de nitrógeno, de amoníaco. Y Dalton le cuestionaba esto porque le decía, si son moléculas diferentes, no pueden ocupar el mismo volumen, ¿sí? Que es lo que también plantea Avogadro, que yo no sé si ustedes alguna vez se lo pusieron a pensar el concepto, porque es un concepto como muy loco, es pensar que un mol de un gas, ¿sí? Cualquier gas que sea sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, no me importa el tamaño que tiene la molécula, cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa el mismo volumen de 22,4 litros. Es como una idea que va contra nuestra lógica, porque uno tendería a pensar, y si yo tengo una molécula de hidrógeno, que es re chiquitita, y tengo una molécula de dióxido de azufre, que es una molécula mucho más grande, o sea, piensa en el tamaño que tiene el azufre, tiene 2 átomos de oxígeno, y independientemente de que estas dos moléculas sean, digamos, pensándola a nivel de los átomos, son tan diferentes, ocupan el mismo volumen en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Entonces, esa situación, digamos, para poder explicarla, se valieron de este concepto del gas ideal. Pero en la realidad es que en condiciones, digamos, cuando tenemos presiones muy bajas y la temperatura es alta, los gases tienen ese comportamiento. Es verdad que ocupan esos 22,4 litros. ¿Sí? Eh, para eso hay que suponer un montón o sea, pensar en esta idea de que las moléculas están en el espacio y que hay mucho vacío alrededor de ellas, digamos. O sea que cuando esto, o vacío, o hay otros gases que están interactuando, pero digamos, cuando tenemos gases, los gases ocupan mucho espacio, ¿sí? Y entonces hay como mucho espacio vacío entre ellos y por eso es que podemos comprimirlos y los podemos ir aproximando. Entonces, en esa situación en particular, nosotros podemos imaginar que el gas, que las moléculas que forman el gas, no son puntuales y no ocupan ningún volumen. Pero eso es una idealización. Sería imposible porque si es materia, las características de la materia es que tienen masa, ocupan un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el tema de idealizar. Se plantea una situación ideal, se estudia el comportamiento que tienen en esa situación ideal y después se ve qué posibilidades hay de que esa situación ideal se pueda aplicar a las condiciones reales. ¿Sí? Eh, Perfecto, profe, muchas gracias. por ahí es como muy, a lo mejor muy, no sé, les resulta muy compleja la idea. Las ecuaciones son sencillas. En realidad, lo más complejo es imaginarse todo esto, todo lo que implican estas leyes. Pero las ecuaciones no son algo muy complejo. Bueno, Profe, yo tenía una duda, sí, que si con K se refiere constantemente a los resultados, o sea, la K, la constante, se refiere a los resultados de aplicando las distintas leyes, ¿no? K claro, sería... en realidad lo que te plantea es,
la proporcionalidad siempre, o sea, en matemática, cuando vos tenés una situación cuando vos tenés una relación de proporcionalidad para transformarlo en una igualdad, la Te da tenés una que, constante, sí, te da tenés una que constante. sumar, tenés que agregar una constante. Todas esas constantes, por ejemplo, esta, ¿sí? Que acá estas constantes no me interesan porque nunca, si nunca aplicamos las leyes de esa manera, sino que, a ver, ¿para qué me sirve? Eh, Vamos a borrar acá. ¿Para qué me sirve la ley que recién me trabé con la ley de Boyle? ¿Sí? Si yo digo P por B es igual a una constante. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo una situación 1, en donde voy a tener P1 y B1, y tengo una situación 2, en donde voy a tener P2 y B2, ¿sí? Tengo estas dos situaciones. Y mantengo la temperatura constante y el número de moles constante, que serían Me las va a dar el condiciones de mismo la ley de resultado. Boyle, entonces yo podría asegurar que B1 por P1 va a ser igual a B2 por P2, porque el producto siempre tiene que darme una constante, ¿me entendés? O sea, esta Sí, sí. constante nosotros no la vamos a usar, no nos interesa solamente a los fines de interpretar qué pasa cuando yo paso de una situación en donde tengo una presión de un volumen y cambio alguna de estas variables. Por ejemplo, aumento el volumen. Entonces, la presión va a disminuir. ¿Por qué? Porque el producto de B1 por P1 tiene que ser igual al producto de B2 por B2, por P2. Entonces, si yo estoy aumentando el volumen, la presión tiene que disminuir para que se mantenga la igualdad. Y eso es lo que me dice lo de la constante. ¿Entendés? Es eh, un artificio que se arma para poder plantear esta ecuación que es la que vamos a usar. Esta constante no le vamos a dar un valor. Si se lo tuviésemos que dar, tendría que ser un valor experimental, ¿sí? Y en Ok. ese caso, sí estaría pensado para cada uno de los gases. Bueno, pero lo importante es, bueno, que no la vamos a utilizar tanto tampoco igual o no. Esa constante es como Esta cada vez. constante, esta y esta no las vamos a usar. ¿Cuál es Listo. la única constante que sí vamos a R, usar? Que es la que nos interesa, la constante general del estado gaseoso. que esa Que no acá necesita les las otras puse cómo la constantes para pueden, explicarla. claro, cómo la pueden calcular. Pero Ujú. también, esto ahí en la parte teórica se los pido que hagan como para tener la idea de dónde surge, pero lo que importa es que se acuerden que es 0,082 litro atmósfera Kelvin mol, nada más. Eso en condiciones SNPT o no. No, Sería en no, todas. la constante sí es una constante, o sea que en cualquier condición siempre va a tener el mismo Ah, valor. ok, ok, ok. No, lo que hicimos fue usar las condiciones normales de presión y temperatura para Ah, poder entonces. calcular su valor. Pero, o sea, siempre te va a dar esa constante que es R, que es Es 0,082. Perfecto. exacto, o sea, esto es una constante, va a ser igual en cualquier condición con la que estemos trabajando. Recuerden, igual que, digamos, por eso es gases ideales, estamos trabajando en ciertas condiciones. Si nosotros trabajamos en condiciones de presiones más altas, los gases van a tener un comportamiento diferencial y esta ecuación hay que hacerle algunas modificaciones, pero eso no lo vamos a ver nosotros ahora. Y Profe, sí, perdón, sí, está yo no bien. entiendo yo entiendo cómo se calcula R, pero no entiendo bien cómo, de dónde surge, como qué significa. Es como la unión de las otras constantes, no sé cómo Exacto, preguntarlo. exacto. A ver, cuando Boyle encuentra que el volumen, sí, decíamos, era inversamente proporcional a la presión. Por lo tanto, el volumen es una constante sobre la presión. Una constante X. No me importa porque no la vamos a calcular, no la vamos a usar. Charles encuentra que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, es una constante por la temperatura. ¿Sí? Y Avogadro encuentra que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, una constante por el número de moles. ¿Sí? Entonces, cuando junto todo, ¿sí? Porque todos están calculando el volumen, junto todo, me aparece un producto de tres constantes. El producto de tres constantes es otra constante. Esa es la que a mí me interesa, que es R, que se llama constante general del estado gaseoso. Tiene varios nombres, pero digamos,
R, que es la constante de los gases, ¿sí? La constante de los gases ideales. Esa R yo la puedo calcular usando este artificio, que yo sé que en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, una atmósfera de 273 Kelvin, un mol, número de moles 1, ocupa 22,4 litros. Entonces, de esta ecuación yo despejo la R, acá pongo 22,4 litros, que ocupa un mol, por eso es un mol, en 273 Kelvin, una atmósfera, ¿sí? Si yo hago este cálculo, hagan ustedes la cuenta, 22,4 dividido 273, les va a dar 0,082. Es decir, esta constante es la única que nosotros vamos a usar y la que nos interesa. Estas constantes, ¿sí? No nos interesan. En realidad, estos científicos, cuando estuvieron trabajando con los gases, llegaron a estas conclusiones, que el volumen por la presión daba una constante. ¿Pero por qué? Porque lo que habían encontrado es que el volumen era inversamente proporcional a la presión. Entonces, para transformar una proporcionalidad, ¿sí?, en igualdad, tiene que aparecer una constante, ¿sí? Pero nada más que se usa como un artificio para llegar a la ley general. Igual sí podemos trabajar con las leyes de Boyle, la de Charles y la de Avogadro, ya lo van a ver en los ejercicios, pero sabiendo que la de Boyle podemos decir B1 por P1 es igual a B2 por P2. Sí, ahí no me interesa, o sea, no la uso la constante. Sí sé, me sirve para pensar que P por B es igual a una constante, por eso P1 por B1 es igual a B2 por P2, ¿sí? En este caso, en la de Charles, yo diría que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Por qué acá están dividiendo? Porque es directamente proporcional y no inversamente proporcional como en este caso. Y la ley de Avogadro me diría que B1 sobre N1 va a ser igual a B2 sobre N2. ¿Por qué? También porque son directamente proporcionales. Y la otra que falta, que no está acá, que es la de Gay-Lussac, ¿sí?, que en la de Gay-Lussac yo diría que la presión es igual a una constante, podríamos ponerle 4, por T. Esta constante 4 no me importa, lo que me importa es lo que yo deduzco de esta ecuación, y es que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. O sea que estas, digamos, son las ecuaciones que ustedes van a utilizar en los ejercicios. Esta, esta y la del estado gaseoso, y la combinada, que combina todas estas, pero manteniendo constante el número de moles, que esto es importante, ¿sí? Porque si no mantiene el número constante de moles, tengo que aplicar la general del estado gaseoso, en donde acá están puestas todas las variables, las 4 variables de estado: presión, volumen, número de moles y temperatura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, cuando el próximo tema que les voy a dar van a ser ejercicios de esto, de aplicación de esto. Entonces, antes de los ejercicios, les voy a armar un cuadro con todas las leyes dispuestas así, para que después se les haga más fácil hacer los ejercicios, ¿sí? Pero, digamos, si ustedes tienen manejo del tema del despeje de variables en las ecuaciones, y tienen la precaución de tener cuidado con las unidades, este tema es muy fácil, en realidad, ¿sí? No creo que vayan a tener inconveniente. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿No? ¿Les quedó claro? ¿Les parece Sí, profe. complicado? No, No,